Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Muy bien, eh, este video es más que nada para explicar ahora sí, pues, nuestro trabajo final, la recta final en la clase de introducción al pensamiento científico. Muy bien, quiero comenzar haciéndoles la mención de que ya revisé sus anteproyectos. Todos los anteproyectos ya se encuentran revisados. Les va a aparecer una calificación, si recordarán, el anteproyecto tiene un valor del 15%. Les va a aparecer a todos por igual una calificación de 5. No se asusten, esa no es su calificación real, es solamente una calificación que puse, dado que ese anteproyecto, digamos que fue su primer borrador. Entonces, ahí les dejé en su documento PDF, les adjunté el documento PDF, tienen que entrar al documento PDF y revisar los comentarios que les dejé sobre el documento, hacer las modificaciones y ahorita en el trabajo final van a volver a entregarme eso, pero ahora sí atendiendo las modificaciones y ahora sí lo voy a calificar en base al 15% que vale, ¿de acuerdo? Ahora sí, comenzamos con lo que sería nuestra última parte de introducción al pensamiento científico, ¿ok? Que es la meta 4.2, que es desarrollo de un anteproyecto donde se identifique una problemática y se fundamente con el método científico. Entonces, ahora sí, ¿qué plantearon en su anteproyecto? Bueno, se planteó en ese sentido la propuesta de prototipo, la propuesta de material didáctico con el que van a abordar la problemática que cada uno mencionó en sus documentos. Ahora viene el que vamos a aprender en esta meta. Pues a aplicar y evaluar el prototipo en el que se aplica el pensamiento científico en un problema del contexto escolar o de la práctica docente para la mejora de una problemática social. De acuerdo. Primero, van a realizar una calendarización de la aplicación de su prototipo y su evaluación. Ahora, consideren que el tiempo ahí no es el viernes 22, es el martes 26 de noviembre, la fecha de entrega de su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de que vean este video, van a ustedes en un Word, van a calendarizar bueno, este día vamos a aplicar y este día hay que revisar, hay que analizar, o este día se fue a la escuela a pedir permiso para entrar y nos asignaron este grupo. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí en el segundo punto es aplicar el prototipo en el contexto establecido y tomar evidencias de su aplicación, fotografías y videos. ¿Qué significa? Que si en su anteproyecto ustedes dijeron, ok, nuestro material didáctico está diseñado para estudiantes de secundaria, bueno, nos va a tocar ir a una secundaria a pedir acceso o hacer la mención de que se tiene un material que se quiere aplicar para abordar una problemática que se identificó de manera general y quieren probar su material didáctico para ver cómo funciona, ¿de acuerdo? O si dijeron que es para estudiantes de preparatoria, bueno, entonces hay que ir a una preparatoria. Si mencionaron que su material didáctico también sirve para estudiantes universitarios, bueno, posiblemente su aplicación la pueden hacer pues aquí mismo en la facultad. Entonces va a tocar hablar con un profesor que de la materia, por ejemplo, había un equipo que usaba, que tiene una problemática sobre psicopedagogía, o bien hay otro equipo que tiene una problemática sobre las tildes. Entonces, dependiendo de cuál es su población, es a donde hay que ir a aplicar ese material didáctico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Muchas escuelas, muchas secundarias piden una constancia o una hoja sellada en la que se diga qué es lo que se quiere. La materia, las matrículas y pues que esté firmada por dirección. Entonces, necesito que lo antes posible vayan ya sea a la secundaria que dicen, a la secundaria para que y para la población de aplicación de su prototipo, a la preparatoria o a hablar con un profesor de la facultad para ver si los dejan entrar a su salón a aplicar su prototipo. En todos los casos, si les piden la constancia, necesito que me envíen un correo lo más pronto posible, pero ahora sí, un correo a mi correo de beatriz.martinez.diaz@obc.edu.mx para que podamos mandar a hacer ese pedido de práctica para que ustedes puedan llevar a la escuela y que les den el permiso
para entrar a un salón de clases y que apliquen su prototipo, ¿de acuerdo? Igual, si la aplicación la van a hacer ahí en la facultad y el profesor de la clase les pide también una constancia de que necesitan hacer la práctica, también tienen que mandarme correo para poder hacer el formato oficial y que el profesor les permita entrar a su clase, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda sobre estos primeros dos pasos, por favor, envíenme correo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que nosotros aplicamos nuestro prototipo, viene el paso número 3, que es evaluar la aplicación del prototipo y su funcionalidad con el instrumento de evaluación que se agrega a continuación. Ahora, este instrumento de evaluación no lo van a llenar ustedes, chicos, lo va a llenar el profesor encargado del grupo al que aplicaron su prototipo. Entonces, si ustedes le dan clic, los va a mandar a un enlace donde va a estar el documento Drive, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué documento les va a aparecer? Este documento que está aquí. Si se fijan, vamos a hacerlo más grande para que se aprecie bien. Es el instrumento para evaluar la aplicación del prototipo y su funcionalidad. Entonces, la máxima calificación que van a poder tener es de 50 puntos, que eso, ya dependiendo con la rúbrica del proyecto final, pues se va a ponderar. Ahora, ¿qué es lo que va a evaluar? ¿Cómo se va a llenar esto? Entonces, ustedes van a descargar este documento y cuando vayan a hacer la aplicación de su prototipo, ustedes le van a dar este documento al profesor. Y este profesor, a partir de cómo él vea la aplicación de su prototipo en el aula, él va a llenar toda esta sección. Es decir, el criterio de funcionalidad. El profesor va a decidir si su prototipo se aplica de forma efectiva, logrando una mejora notable en los estudiantes mientras se utiliza. Claridad y resistencia. Si su prototipo es resistente y de buena calidad, que no muestre daños con el uso frecuente o que no se rompe en el momento de estarlo aplicando, por ejemplo. Sobre la interacción de los participantes. Si la interacción fue adecuada y los participantes, en este caso los estudiantes, por ejemplo, se mostraron motivados y entusiasmados. Algunas de sus problemáticas hablan sobre cuestiones emocionales o sobre actividades más dinámicas. Bueno, hay que ver si se logró ese dinamismo al implementar sus prototipos. Otro criterio sobre la facilidad de implementación, si se implementó sin ningún inconveniente y todo el equipo lo manejó con facilidad. La flexibilidad y adaptabilidad. Si el prototipo es flexible y fácil de adaptar, si se puede usar con diferentes grupos, con ajustes mínimos, por ejemplo. O sea, todo esto, la posibilidad de uso en diferentes métodos, la satisfacción de los participantes, por ejemplo, si su prototipo fue atractivo y divertido, generando alta satisfacción y participación activa entre los participantes. El impacto en la problemática educativa, si hubo una mejora visible en la situación educativa durante la aplicación del material con un impacto temporal positivo. Es decir, cuando ustedes entren al aula, ustedes tienen que explicarle al profesor y a los alumnos que este material tiene un objetivo, que este material, ese material que ustedes van a aplicar, se diseñó con un objetivo en específico que es, por ejemplo, mejorar el manejo de las reglas de acentuación o mejorar el manejo o pues, el manejo de la tabla periódica, por ejemplo, o etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, al inicio ustedes van a explicar qué es lo que están haciendo aquí, o sea, qué es lo que ustedes están haciendo ahí, por qué van a aplicar ese prototipo. Documentación y evidencia. Sí, su documentación es excelente, con pruebas claras, bien organizadas, detalladas de cómo se aplicó el material y sus resultados. Y también la innovación y creatividad. Si su prototipo, si el profesor a cargo del grupo considera que su prototipo es creativo e innovador, abordando el problema con ideas frescas que ayuden al aprendizaje durante su aplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento de ustedes enviar su formato final con el proyecto, van a tener que añadir este documento, lo van a tener que escanear, tener que tomarle una foto o escanearlo, donde se mire todo lo que el profesor seleccionó, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el paso número 3. Una vez que ustedes aplicaron su prototipo en el salón de clases, ya sea de secundaria, de preparatoria o de universidad, el profesor a cargo del grupo, no ustedes, va a tener que llenar ese instrumento que les acabo de mostrar. Ahora, cuarto punto.
Viene ahora sí, documentar los resultados de la aplicación tomando en cuenta fortalezas y debilidades del material, agregando los siguientes puntos en el formato de anteproyecto. Ahora, ¿dónde van a agregarlo? Va a ser en este formato. Si se dan cuenta, es el formato de la meta 4.1 parte 2. Es el formato de su anteproyecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A esto hacía mención al inicio de este video. Por eso les di observaciones ya de su anteproyecto. Entonces, aquí técnicamente lo que ustedes van a hacer va a ser un copia y pega de lo que ya tenían en el otro documento, pero no va a ser un copia y pega normal. ¿Por qué? Porque van a tener que haber atendido las observaciones que yo les hice. Es decir, si yo aquí les mencioné, es necesario modificar la redacción a que aparezca en tercera persona. Entonces, ya aquí en este documento final, ya no deben aparecer los errores que les mencioné en la versión anterior. Si aquí en la revisión bibliográfica ustedes solamente dijeron, se identificaron varias investigaciones que mencionaban que la problemática tal, ok, ¿cuáles son esas investigaciones? ¿Cuáles son esos autores, esas citas? ¿Dónde están esas citas y referencias? Ya aquí en esta versión final tienen que aparecer el objetivo, la hipótesis, etcétera, etcétera. El método, hasta el punto número 7, es técnicamente el documento de la meta 4.1 parte 2 que ustedes ya me entregaron con las modificaciones que ya les hice a sus documentos. Lo nuevo viene en el punto número 8, que es el reporte de resultados, que ahora aquí tienen que añadir sobre la aplicación, es decir, describir la aplicación del material, o sea, describir cómo fue desde que llegaron, desde que iniciaron, que se presentaron, que mostraron los objetivos. Tienen que agregar fotografías de evidencias de lo sucedido, es decir, tienen que tomar algún integrante del equipo se tiene que encargar de tomar fotografías de cuando alguno esté explicando la actividad, tienen que estar tomando fotografías de los alumnos, con, trabajando el material, viendo la interacción, o sea, es la evidencia. Después, una vez que ustedes agreguen la descripción de cómo fue la aplicación y agreguen la evidencia de fotografías de cómo, de toda esa aplicación, ya sea en el salón de secundaria, ya sea en el salón de preparatoria, ya sea en el salón de la universidad. Ojo ahí, los que vayan a secundaria y preparatoria, tienen que procurar que las fotos, si van a tomarle foto a los estudiantes, no salga la cara. Es decir, que tomen fotos de sus estudiantes de espaldas. ¿Por qué? Porque si no nos metemos en temas éticos o legales, de que dado que son menores de edad, los estudiantes de secundaria y bachillerato, no podemos tomarle foto a su rostro sin previa autorización de sus padres o tutores, ¿de acuerdo? Entonces, procuren que las fotografías que les tomen a los alumnos sean de espaldas, o mínimo, o que sea de que salgan los brazos, por ejemplo, pero no su rostro. Después de que añaden estas evidencias, ahora sí van a colocar el escaneo de la escala de evaluación contestada. ¿Qué escala de evaluación? El instrumento que ya les mostré aquí. La parte final del punto 8 es una reflexión de la aplicación, es decir, el cómo ustedes como equipo vieron cómo ustedes como equipo vieron su aplicación, qué se pudo haber mejorado, si algo salió mal, qué es lo que consideran que salió mal, cómo podrían mejorarlo, y ya al final, una conclusión final sobre su proyecto. Es decir, aquí a ustedes ya como equipo van a tener que establecer a partir de lo que el profesor les dijo en la escala y a partir de lo que ustedes reflexionaron sobre su aplicación. Bueno, aquí en esta última parte ustedes ya van a tener que decir, ¿se cumplió nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis decía que a partir de la implementación de un material didáctico de fichas, el manejo de la tabla periódica se va a mejorar o se va a hacer más dinámico, se va a hacer más divertido. Entonces, aquí en la conclusión, ustedes ya me tienen que decir, bueno, a partir de nuestra aplicación, a partir de la escala, a partir de la evaluación que nos hizo el profesor y a partir de nuestra propia reflexión, nosotros como equipo podemos concluir que sí se cumplió la hipótesis, dado que se mostró en la aplicación que los estudiantes se vieron más motivados. Después les hicimos varias preguntas en las que ellos ya contestaban de manera más fluida cuáles eran los elementos de la tabla periódica o les hicimos preguntas de
preguntas rápidas sobre dónde se acentúa esta palabra y ya hacían mención de las reglas que nosotros les dimos mediante nuestro material didáctico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya aquí en estas conclusiones, ¿se cumplió o no se cumplió nuestra hipótesis? ¿Nuestro prototipo funcionó o no funcionó? Entonces, lo más nuevo, lo más que hay que agregar aquí es esos últimos dos puntos, el punto 8 y el punto 9, que es el reporte de los resultados de aplicación de su prototipo o material didáctico y la conclusión grupal del proyecto, ¿de acuerdo? Y al final, pues siguen apareciendo las referencias bibliográficas. Nos regresamos a Blackboard. Entonces aquí está lo que ustedes deben añadir, el reporte y la conclusión del proyecto. Ahora, paso número 5 es revisar la rúbrica del anteproyecto y aplicación del prototipo para verificar que el documento cuente con todos los elementos solicitados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este azulito, si ustedes le dan clic, los va a mandar a este documento que ven aquí, que es la rúbrica de evaluación de su anteproyecto y aplicación. Que esta primera parte de la rúbrica ustedes ya la vieron porque es la sección de su anteproyecto. Entonces, del problema general, la revisión de la bibliografía, la justificación del problema, el objeto de investigación, la hipótesis, la metodología, el método de diseño didáctico y la población destino es lo que fue su anteproyecto. Entonces, con todos estos puntos tienen un 15% de su calificación, que a partir de la modificación del documento que ya me entregaron, ahora sí, en esta última versión, ahora sí les voy a calificar mediante esta rúbrica ese trabajo, ¿de acuerdo? Así que, por favor, métanse al documento y revisen las observaciones que se realizaron. Después, viene reporte de resultados, que aquí se incluyen que se redacta el informe de hallazgos, sobre la implementación del material didáctico, que se agregaron evidencias, que se incluye la escala valorativa y que se agrega una reflexión. Y después las conclusiones, que las conclusiones tienen que ser que expone las experiencias y frutos que brindó la elaboración del proyecto, el impacto que puede tener el grupo en el grupo de estudio, los beneficios y las limitaciones con las cuales se encontraron, y finalmente integrar reflexiones como equipo sobre, bueno, ¿funcionó o no funcionó nuestra hipótesis? Entonces, entre estos dos puntos, entre el reporte de resultados, que es ir a aplicarlo, analizar la escala de grado que bueno, el instrumento con el que fueron evaluadas sus reflexiones y sus conclusiones finales de su proyecto, estos dos puntos valen otro 15%, que específicamente el reporte de resultados vale 10% y sus conclusiones valen 5%, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el documento. El documento que ustedes me adjunten ya como documento final de su proyecto tiene que incluir hasta la conclusión del proyecto y las referencias. Por último, la parte 2 de este trabajo final tiene que ser que por equipos van a elaborar un video donde presenten de manera breve la construcción y elaboración, bueno, la construcción y evaluación de su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que hacer un video en el que se establezca cuál fue la problemática que abordaron. La revisión aquí no va a ser necesaria, pero sí va a ser necesaria, por ejemplo, la hipótesis de investigación, su justificación, que muestren evidencias y las imágenes de su prototipo, que muestren el reporte de resultados, en ese caso, que den evidencias de cuando lo estaban aplicando, si tomaron algún video, en el video que me adjunten pueden adjuntar como esos pequeños clics de los videos que tomaron, y la evaluación, o sea, que muestren cómo el profesor los evaluó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, ustedes pueden diseñar una pequeña presentación en Canva, una presentación en PowerPoint, donde sinteticen toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, en la rúbrica del trabajo final también viene el apartado del video, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, es que se expone de manera clara, ordenada y breve, es decir, breve, 15 minutos a lo sumo, o máximo 20 minutos, es decir, hay que tratar de ser concisos. Donde se expone la problemática, la hipótesis, el objetivo de investigación, la justificación del problema, el prototipo, reporte de resultados y su evaluación, empleando alguna presentación de apoyo
que permite visualizar la información que ustedes narran ahí, ¿de acuerdo? Entonces, su video vale 5% de su calificación final. Entonces, entre todo esto, entre el anteproyecto, que ya fue revisado en una primera instancia y que se va a volver a enviar ya atendiendo las modificaciones, entre la implementación, el reporte de los resultados y las conclusiones, son otro 15%, es decir, ahí ya va 30% de su calificación final, y el video, que son 5% de su calificación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta cuándo tenemos para entregar esto? Hasta el martes 26 de noviembre, ¿de acuerdo? Tienen aproximadamente 2 semanas y media para hacer todo el trabajo final, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les menciono, en esta primera semana hay que tratar de ser lo más rápidos posibles, de que si su población de estudio fue en secundaria, pues se dirijan a una secundaria ya sea cercana a su casa o cercana a la facultad para que puedan hacer la aplicación de su material didáctico. Si fue en una preparatoria, hay que ir a una preparatoria para que les den permiso de aplicar su prototipo. O si dicen que va a ser ahí en la facultad, bueno, hay que hablar con un profesor que les permita entrar a su aula a aplicar su material didáctico, su prototipo también, ¿de acuerdo? Entonces, es ir y en dado caso de que les pidan una constancia o una evidencia de que tienen que, firmada por la institución, mándenme correo para que podamos tramitarlo lo antes posible en dirección y pueden sacar su proyecto final lo antes posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este video era más que nada para explicar todos estos detalles, ¿de acuerdo? Ya del trabajo final, de que ya se revisó su anteproyecto, no se asusten por la calificación, esa no es la calificación final, es solamente una calificación provisoria, y la buena, viene el 26 de noviembre, que se va a hacer ya con la entrega final de su trabajo, atendiendo las modificaciones pertinentes, incluyendo también el reporte del informe de la aplicación de su prototipo, incluyendo también sus conclusiones e incluyendo también el video explicando toda la conformación de su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, chicos, si tienen alguna duda con alguno de los pasos, no duden en enviarme un correo, pero por favor, mándenme un correo, porque si me escriben a Blackboard, Blackboard muchas veces no me avisa que ustedes me enviaron un mensaje. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo tardo varios días en que me llegue esa notificación. Entonces, mándenme un correo, y si tienen dudas sobre algo en específico, podemos organizar una videollamada para que podamos aclarar todas sus dudas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues a trabajar y mucho éxito en este trabajo final, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vemos. Éxitos.